Buenas noches, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, civiles y militares. Mi calidad de presidente del Club de la Constitución, quiero darle la bienvenida a este acto que para nosotros es el más entrañable que existe, puesto que coincide con la celebración del Día de la Constitución. Siempre lo hacemos un poquito antes, un poquito después. Para iniciar el acto tenemos a la excelentísima señora Marifran Carazo, que es la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, y que espero que esté tan guerrillera como estuviste el otro día con el grupo Yoli, y además se comprometió, que eso es raro en un político últimamente. Entonces, Granada espera mucho de ella. Yo creo que tenemos toda la esperanza, está en una consejería clave, y Granada tiene un hambre de infraestructuras y sobre todo la esperanza de que se terminen las que están en marcha. No soy yo el que tiene que consumir demasiado tiempo en este acto, y por ello le paso la palabra a nuestro secretario del club, don Manuel Morales, para que haga la semblanza de doña Marifran. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Gracias y buenas tardes a todos de nuevo. Ante todo, dar las gracias al rector del Ilustre Colegio Mayor San Bartolomé Santiago, a esta casa que la verdad nos hace sentirnos contentos. Sabemos que estamos en nuestra casa y es justo de manifestarle estas primeras palabras de agradecimiento. Si bien no he podido saludarlo personalmente y me hubiera gustado que hubiera estado con nosotros aquí, pero en cualquier caso vaya por delante nuestro agradecimiento. Y ahora me cabe el enorme honor y el privilegio de efectuar la semblanza de la presentación de doña Marifran Carazo Villalón. Diplomada en óptica y optometría y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, especialidad de Ciencias Políticas por la Universidad de Granada. Se afilió al Partido Popular en el año 1996 y ya fue secretaria general de Nuevas Generaciones de la provincia de Granada desde el año 2000 hasta 2005. Vicesecretaria regional de Acción Política de Nuevas Generaciones del PP de Andalucía desde el año 2003 y miembro de la Junta de Centro entre los años 2000 y 2002, de la Facultad de Ciencias Políticas y del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Granada, como he comentado. Formó parte de las listas municipales de Granada Capital en el año 2003 y de las listas en las elecciones al Parlamento andaluz en 2004. Fue vicesecretaria de Organización y gerente del PP de Granada desde el año 2004 hasta 2007. Vicesecretaria General de Política Municipal del PP de Andalucía, concejal de Turismo, Deporte y Pymes del Ayuntamiento de Granada entre los años 2007 y 2011. También fue vicepresidenta del Instituto Municipal de Formación y Empleo del INFE entre los años 2007 y 2011, concejal de Turismo, Comercio y Ocupación de la Vía Pública desde el año 2011, vicepresidenta de la Fundación Albaicín desde ese mismo año, parlamentaria autonómica, portavoz adjunta y portavoz de Educación desde el año 2012 por el mismo partido, cabeza de lista de la provincia de Granada a las elecciones autonómicas en el año 2018, diputada autonómica en el Parlamento de Andalucía desde ese mismo año, el mes de diciembre, y en la actualidad desarrolla el cargo de consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Granada desde el mes de febrero de 2019. Agradecimiento especial que tenemos que hacerle porque sé que hoy, hoy haces un esfuerzo especial por estar con nosotros, cosa que te agradezco muy especialmente, Marifran. Tienes la palabra y muchas gracias de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes al presidente del Club de la Constitución, a mi amigo Francisco Martín Recuerda, al secretario que con tanto mimo y esmero ha preparado este acto, a Manuel Morales, a todos los miembros de la Junta Directiva, tesorero, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias pues a todos ustedes, veo muchas caras amigas. Veo entre todos y en la primera fila a una amiga que en un día como hoy hay que saludarla muy especialmente, a Mercedes Moll, mujer constituyente, hoy que hablamos de la Constitución en sus vísperas, referencia para las mujeres que nos dedicamos a esta labor del servicio público, puesto que nos abrió muchas puertas y hay que reconocérselo, ¿no? Fue aquellas de las primeras mujeres que dieron ese paso, granadina,
y nos sentimos pues muy orgullosas y además fundadora también de esta institución. El Club de la Constitución es una institución por lo que representa y por tantos pues, socios como tiene desde hace tantos años defendiendo pues, nuestra Carta Magna. Saludo a todas las autoridades, militares, civiles, a compañeros como Eva Martín, concejal del Ayuntamiento de Granada, que está haciendo un trabajo extraordinario. También a Carlos Ruiz Cosano, que además presidió el Club de la Constitución y ahora pues también nos representa en el Ayuntamiento de Granada, haciendo también muy buen trabajo. Saludo a Rafa Coracuel, compañero en el Parlamento de Andalucía. Y bueno, veo a otros compañeros, permítanme que no pueda saludar a todos. Sí, alegrarme de la incorporación de Javier como presidente del Consejo Social de la ciudad de Granada, en el primer acto que tengo ocasión de compartir contigo, Javier, y quiero empezar también felicitándote y agradeciendo tu disponibilidad, porque tengo que empezar diciendo que aquí, en esta sala maravillosa de este colegio, que es otra institución, ¿no?, este colegio mayor para nuestra provincia y para nuestra ciudad, hay muchos servidores públicos, muchos hombres y mujeres que cada uno en su ámbito hacen y habéis hecho mucho por los demás. Y hay que agradeceroslo, representando profesionalmente a los colegiados, nuestros colegios profesionales, representando a la ciudad, representando al Consejo Social también de la Universidad de Granada, amigo Antonio. Veo muchas caras de hombres y mujeres que habéis trabajado mucho por Granada, por sumar desde la sociedad civil, por engrandecer, ¿no?, nuestra tierra, y quería empezar por aquí, porque ese es el trabajo que desarrolla también el Club de la Constitución. Es un grupo organizado que representa a la sociedad civil de Granada, que apuesta por la defensa de nuestra Carta Magna y que en un día como hoy pues aún se hace pues mucho más importante ese esfuerzo. La verdad es que nos pusimos de acuerdo y casi sin quererlo hemos escogido un día muy importante. Hemos escogido un día muy importante por lo que representa el día 4, por lo que representa el día 4 también, víspera no solo del aniversario de nuestra Constitución, sino también por lo que representa en nuestro calendario y en nuestra agenda para Andalucía, y relacionado también con la Constitución española. Luego yo creo que esas cosas no son por casualidad y tenemos que empezar un poco partiendo, yo creo, de esta efeméride. Yo creo que el 4 de diciembre es una fecha importante para Andalucía, muy emblemática y también trascendental. Trascendental para nuestra historia, para la historia de Andalucía, porque hemos enmarcado este foro en Andalucía, ¿no?, en el marco constitucional. Y entiendo que hay que partir de ese sentimiento y de lo que nos une a los andaluces. Y hay que hacer historia y partimos del 4 de diciembre, precisamente del 4 de diciembre del año en el que nací, del 4 de diciembre de 1977. Yo nací en democracia, ya en democracia. Y en ese mismo año, con 2 meses, pues los andaluces celebraron en muchos puntos de Andalucía, eso lo he estudiado en el colegio, pero es verdad que hoy es motivo de alegría y de recuerdo. Celebraron, se organizaron multitudinarias manifestaciones con las que los andaluces apostaron por la igualdad, apostaron por el autogobierno, apostaron por no tener privilegios, apostaron por la igualdad y, como saben, son mitos también capitales que recoge nuestra Constitución. Los andaluces alzaron su voz unánime y esa voz no se la puede ni arrogar ni patrimonializar ningún partido político. Lo reclamaba la sociedad andaluza. También reclamaban ser solidarios entre sí, pero en un proyecto común de ciudadanos que quería vivir en libertad. Un año después, el 4 de diciembre de 1978, un día como hoy, un año más tarde, de ese 4 de diciembre de 1977, se firmaba en Antequera un pacto general por la autonomía que fijaba como objetivo ese logro para los andaluces, para Andalucía, de autonomía plena, y que suscribían las 11 fuerzas políticas de entonces. Fíjense qué mérito
en ese momento 11 fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, los representantes de su momento. Es lo que conocemos como el Pacto de Antequera, y fue un acuerdo sin precedentes entonces, y como ahora era una aspiración pues, colectiva, una Andalucía que saliera fortalecida en un proyecto común que es España. Así que en menos de 48 horas, lo decía al principio, conmemoramos fechas trascendentes para nuestra tierra. Fechas que tienen mucho que ver con la Andalucía en la España constitucional, que modestamente defiendo. Lo defiendo todos los días, lo defienden las siglas que represento y el gobierno que también represento, porque es en lo que creo. El título de esta conferencia que tan amablemente me han invitado a impartir no podía ser otro: Andalucía en la España constitucional. Y es que desde Andalucía se reclamó ser una parte fundamental, esencial de este proyecto que es España y que es la Constitución de 1978. Andalucía es una parte fundamental de la España constitucional, fundamental. Tan es así que es la mejor forma de entender Andalucía es hacerlo desde la Constitución. Y vamos a seguir defendiendo y fortaleciendo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía ese marco constitucional, porque eso significa, entre otras cosas, seguir avanzando hacia un futuro y seguir construyendo esta gran nación de ciudadanos libres e iguales que es España. Queridos amigos, el contexto en el que se fraguó nuestro actual sistema político y del que se derivó, entre otras cosas, nuestra Constitución, fue complejo y complicado. Creo que ahí Mercedes puede hacer memoria e ilustrarnos. Fue en ese momento complicado, lo sabemos bien, pero a pesar de esas dificultades se sortearon los obstáculos, que fueron muchos, diversos, pero fue exitoso. Recordar ese contexto, por cierto, hoy tiene una especial significación por la situación política muy delicada en la que estamos viviendo, por la que atraviesa nuestro país. Una significación especial por algunos planteamientos que se han ido formulando en los últimos tiempos y por circunstancias que han sido, desgraciadamente, además de inéditas, nos recordamos otro momento igual, inéditas, pero también muy perjudiciales para los intereses de España, para el conjunto de nuestro país. La transición española pivotó en torno a la noción de consenso, de pacto, de acuerdo, de concordia. No podía ser de otro modo, teniendo en cuenta de dónde venimos y a dónde queríamos llegar. Nos jugábamos mucho entonces, nos jugábamos el todo. La Constitución española de 1978 abrió la página más brillante de la historia de España. Yo creo que en eso no tenemos ninguna duda. Tras 40 años de dictadura, se inició un camino de progreso político, económico y social, propio de las sociedades más modernas y más avanzadas. Hemos vivido desde entonces una etapa histórica de desarrollo de derechos, de libertades democráticas, al amparo del emblema de justicia, igualdad, concordia, pluralismo político que representa nuestra Carta Magna. Y lo hemos hecho juntos. Nadie nos regaló nada entonces y lo hemos hecho juntos. Ni lo heredamos, pero tampoco nos lo impusieron. Nuestra Constitución está escrita en libertad. Disponer de Constitución, y miro la Constitución, que además quiero recordarlo y me detengo, entregó al Club de la Constitución entonces la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y tuve ese día pues el honor de acompañarles en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en ese momento de entrega. Hoy me hacía referencia el presidente a ese momento que recuerdo pues con especial emoción. Pues esa Constitución que tenemos delante la hemos hecho juntos, escrita desde libertad. Disponer de Constitución era el deseo mayoritario de los españoles. Perdura en el tiempo, porque también es voluntad de los españoles, y sobrevivirá
mientras queramos los españoles. Aquella generación que aprobó la Constitución española del 78 le movía algunos objetivos primordiales. Lograr de manera tranquila y exitosa la transición política de la dictadura a la democracia, conseguir homologarnos con el resto de países europeos, alcanzar un conjunto de derechos y libertades como los que existían en otras democracias occidentales más avanzadas y al mismo tiempo constituir un Estado social y democrático de derecho, descentralizado y de las autonomías. Y se consiguió. En España se vincula expresamente Constitución y Estado de Derecho y se establece igualmente la relación con el principio democrático. Es más, la proclamación de España como Estado social y democrático de derecho, que se da cuenta de aquello, fue considerado como uno de los padres de la Constitución, como el pórtico de nuestra Constitución y la definición de su ámbito y sus objetivos. Han transcurrido 41 años. 41 años desde la aprobación de la Constitución española y sigue vigente. Y debe seguir vigente. Además de la base en la que se sustenta nuestro pasado reciente, es el pilar sólido de nuestro presente y también de nuestro futuro. Por todo esto, debemos reivindicar sin complejos que ese espíritu de la transición que propició la Constitución española, que ha conseguido la mejor versión de España y de los españoles, también lo esté. Fortaleciendo aquel espíritu de la transición, que es algo más que un eslogan, podremos afrontar con mayores garantías los diferentes retos a los que se enfrenta nuestro país, bajo un proyecto común, solidario y con el reconocimiento a la diversidad, una diversidad que nos enriquece, que nos engrandece al mismo tiempo. Y en esta España constitucional es en la que creo, en la España de la solidaridad, de la cohesión, de la concordia, de la pluralidad, del imperio de la ley, de la unidad nacional, de la libertad, pero sobre todo de la igualdad de los españoles. Y esa España constitucional, Andalucía juega un papel fundamental y determinante. Andalucía tiene que reiterar con una única voz su defensa de la Constitución española y los valores constitucionales y también el ordenamiento jurídico, al proyecto común del que formamos parte desde el convencimiento de que juntos ganamos todos y que es más lo que nos une que lo que nos separa. Por esto, ante los desafíos en los que se encuentra España, Andalucía hoy está más fuerte que hace un año y va a salir en defensa de ese proyecto, su gobierno va a salir en defensa de ese proyecto, un proyecto que es común y, como ya se ha dicho, somos una parte fundamental. Uno de esos desafíos, como sin duda está pasando, es el secesionista catalán, que ha alcanzado cotas inimaginables en los tiempos más cercanos. En algunos casos hemos vivido situaciones esperpénticas y en demasiadas ocasiones muy dolorosas para el conjunto de los ciudadanos, pero especialmente para la sociedad catalana. Este año volvemos a celebrar el Día de la Constitución bajo esa grave agresión. Lo que se planteó y se plantea unilateralmente desde el gobierno catalán es dinamitar principios como el de la soberanía nacional, la integridad territorial del Estado, el del principio de igualdad y de solidaridad entre españoles, lo que supone también un desafío inaceptable para Andalucía y para los andaluces. Lo que ocurrió hace un par de años, e insisten en ello, fue un intento de liquidar todas las normas de convivencia que nos dimos los españoles desde 1977 hasta hoy. Decidieron que la Constitución no tenía vigencia en Cataluña y se inventaron una realidad paralela que ha traído gravísimas consecuencias políticas, sociales y también económicas. En relación a esto,
me gustaría alertar del peligro no solo de tener a un autoproclamado candidato a la presidencia del Gobierno, que ha mostrado y muestra con su actitud todo a lo que estoy haciendo referencia, sino que finalmente sean los socios de Gobierno que pretende y que tengan como principal finalidad la quiebra de nuestra convivencia y también de nuestro país. Los españoles no nos merecemos estar a merced de un candidato débil y rehén de las disputas internas del independentismo catalán, obsesionado en mantenerse en el poder a cualquier precio. Desde Andalucía vamos a seguir fortaleciendo nuestro marco constitucional. No podemos hacernos eco ni contagiarnos de olas de populismo o de proyectos que dinamiten nuestro proyecto común. Esto hay que decirlo claro y sin titubeos. En nuestro Estatuto de Autonomía quedó de manifiesto nuestro reconocimiento y respeto a las singularidades, a los hechos diferenciales, pero siempre y cuando no suponga la existencia de privilegios o desigualdades incompatibles con lo establecido en nuestra Constitución. Me van a permitir que me detenga brevemente en nuestro Estatuto de Autonomía, por el día que es, creo que también procede. Nuestro actual Estatuto de Autonomía fue el resultado de la reforma de 2007. Es bueno para Andalucía y para los andaluces. Es indiscutiblemente constitucional, se ajusta a nuestro Estado de Derecho, es contrario a cualquier deriva nacionalista. Contó además con el consenso básico de los dos principales partidos políticos y en su tramitación pues hubo momentos difíciles, pero alcanzamos un acuerdo. Y debo decirles, además, que terminó siendo un buen estatuto, también gracias al trabajo y al esfuerzo y al consenso de mi partido, del partido que represento, del Partido Popular Andaluz. Bien puede dar cuenta de ello nuestro amigo, y sé que amigo de este club, el diputado Carlos Rojas, granadino, figura principal en este intenso trabajo, en el trabajo que desarrolló definitivamente un buen estatuto para Andalucía. Los objetivos, antes, ahora, fueron y serán siempre los mismos. Lo mejor para Andalucía en una España constitucional pivotado en el máximo consenso. Hemos tenido un buen estatuto, tenemos un buen estatuto. Andalucía no merecía otra cosa. Ha sido un buen instrumento en manos de malos gobiernos, porque se desentendieron tanto de la letra como del espíritu del estatuto, que sacaban a colación solo en la refriega política. Solo así se explica que teniendo el nivel competencial más importante, el enorme potencial además de nuestra tierra de Andalucía, que haya estado en las posiciones en las que se ha encontrado. Esto sin duda ha cambiado. Hace un año, el 2 de diciembre, ya que estamos hablando de efemérides, en Andalucía se produjo un cambio histórico. Un cambio como consecuencia de un adelanto electoral decidido por el entonces presidenta de la Junta de Andalucía, cercada por casos de corrupción. Hemos conocido recientemente la sentencia del conocido caso ERE, y ante ella solo podemos sentir vergüenza. Fue un día triste para Andalucía. Pero hay que decir que, como sostuvo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, nada más conocerse el fallo, los tiempos de la corrupción, de la malversación, del despilfarro, del clientelismo, del descaro y la desvergüenza se han acabado en la Junta de Andalucía. Y queridos amigos, nadie creo que pueda dudar que esto contribuyó no solo a la imagen, a la credibilidad, al bienestar de los andaluces, sino también de manera muy especial a nuestro autogobierno y al escrupuloso respeto de nuestras instituciones autonómicas. Pues bien, hecho ese paréntesis del 2 de diciembre, como les he dicho,
y que todos conocen, se produjo un cambio histórico. Los andaluces votaron cambio y sumó el cambio. Tras casi 4 décadas, Andalucía cuenta con un gobierno no socialista porque lo han querido los andaluces. Se abría una nueva etapa, un nuevo ciclo político, marcado por la esperanza, el deseo y la voluntad de iniciar un nuevo camino para Andalucía, que como región de primera se sitúe como referencia en la creación de empleo, de generación de riqueza y de oportunidades para todos. Un camino que este gobierno va a hacer de la mano de los andaluces, con los que ganamos nuestro presente y el mejor de los futuros, como aquel 4 de diciembre de 1978, con el Pacto de Antequera, en el que tuvimos la oportunidad de oro para forjar nuestro futuro. Tras el 2 de diciembre se nos brinda otra oportunidad que no podemos desaprovechar. En apenas 10 meses de gobierno ya conocemos algunos datos, algunos indicadores. Por primera vez, Andalucía no está en la cola en crecimiento económico, sino a la cabeza. En 45 semanas de gobierno andaluz se han puesto en marcha más de 650 medidas de carácter reformista, rebajando impuestos, con iniciativas para acaparar inversiones, reduciendo trabas burocráticas, reforzando los controles en la administración periférica para hacer una administración más transparente. Andalucía es referente de estabilidad, es la primera comunidad autónoma que cuenta con un presupuesto en ejercicio de 2019 y la semana que viene tendremos pleno en el Parlamento de Andalucía, aprobaremos el presupuesto de 2020, la primera comunidad autónoma. Su gobierno ha sido capaz de entenderse y entenderse con los demás, aprobando un presupuesto de 2020. Por tanto, referente en estabilidad, en buena gestión, en eficiencia, generando confianza. Andalucía funciona. Y muy importante, Andalucía cuenta con un gobierno que pone en valor su estatuto de autonomía, sus instituciones autonómicas y el proceso autonómico andaluz. Este nuevo gobierno en Andalucía lo tiene claro desde el primer momento: recuperar la confianza en nosotros mismos. De hecho, el primer Consejo de Gobierno, con Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, tuvo lugar en Antequera, ciudad de significado especial en la historia autonómica de Andalucía. En este Consejo de Gobierno, celebrado el pasado mes de enero, se aprobó la declaración institucional con motivo del 40 aniversario del Pacto de Antequera. Fue una prueba inequívoca del compromiso del nuevo gobierno, del gobierno andaluz y de la inmensa mayoría también de los andaluces con la unidad de España, con la defensa de la Constitución y también del Estado de Derecho, con la cohesión entre todos los españoles como nuestros principios y valores constitucionales y nuestro sistema de libertades. Queridos amigos, es recurrente también en estas fechas la cuestión relativa a la reforma de la Constitución. Hay que tener mucho cuidado con esto, como bien saben ustedes. La Constitución se ha reformado 2 veces, lo cual significa que no es un texto intocable, no lo es, pero tampoco es un juguete. No podemos tocar la Constitución con un mero capricho. Tampoco es un texto que deba estar sujeto a vaivenes electorales, a frivolidades, a experimentos. Tampoco creo que resulta obvio sacar de ella rédito político o romper la convivencia de los españoles. Y qué decirles si la reforma se produjera como premio a aquellos que han pretendido y pretenden derogarla. La reforma constitucional que se produjera
además de ser fundamental el consenso y el acuerdo, debe respetar sí o sí las reglas que nos dimos del 78, no siendo negociable la soberanía nacional, la unidad de España, los derechos fundamentales que recoge de los españoles y la libertad y la igualdad de todos los españoles. Andalucía fue clave en la elaboración de la Constitución de 1978 y también en su posterior desarrollo. Y a buen seguro que no va a perder ese papel el día que se estime también conveniente reformarla. Andalucía es la comunidad que más diputados, que más parlamentarios aporta a las Cortes Generales, que son las que tendrían, en su caso, que tramitar cualquier reforma constitucional. De igual modo, tendría un peso poblacional muy importante en el caso de que la reforma fuera sometida a referéndum. Por tanto, está garantizado que no puede hacerse una reforma de la Constitución en contra de la voluntad de los andaluces. Para Andalucía es primordial que siga presente en la Constitución el principio de igualdad, el principio también de solidaridad interterritorial, a través del cual las regiones con menos condiciones macroeconómicas contribuyan al desarrollo de las menos favorecidas. Esto es algo que beneficia y que enriquece a todos. Andalucía no pretende ser más que nadie. Esto también siempre lo hemos dicho. Pero tampoco puede consentir ser menos que otros territorios. Nuestra lealtad constitucional está demostrada y no puede ponerse en duda desde las instituciones autonómicas, dependiendo de quién esté enfrente del gobierno de la nación. En el Partido Popular no tenemos ni entendemos de problemas federales. Tenemos una misma idea de España en cualquier rincón del territorio nacional, de lo que debe ser su organización territorial. Y eso no cabe duda que es una garantía para Andalucía y para España. Queridos amigos, no quisiera terminar sin recordar, y siempre creo que hay que hacerlo en una efeméride como esta, y cuando hablamos en un foro como el de la Constitución, recordar a aquellos referentes de los valores constitucionales que constituyen nuestro día a día. Ellos también están en el recuerdo diario, en el recuerdo colectivo de todos los españoles de buena fe. Las víctimas de los actos terroristas son el referente moral de nuestra nación y de los valores constitucionales que la conforman. Libertad, tolerancia y convivencia pacífica. Toda la sociedad española y por ende la andaluza tiene con las víctimas de actos terroristas una deuda que solo puede ser saldada con el reconocimiento, con la atención, el cariño, la cercanía y la solidaridad. Queridos amigos, vamos a celebrar los 41 años de la Constitución española. Durante este tiempo hemos vivido una etapa histórica, la mejor de todas. Los andaluces podemos estar muy orgullosos de la transición española, de la Constitución del 78, que es ni más ni menos que el garante de la democracia en España. Queríamos, y se consiguió, una Constitución para reconciliarnos, y logramos un régimen donde convivir y prosperar. Hicimos una Constitución a la altura de los tiempos y hemos consolidado una democracia a la altura de los mejores. Conviene saber lo que tenemos, lo que somos, también de dónde venimos y sobre todo saber lo que tenemos por delante para preservarlo y para mejorarlo. Los españoles decidimos lo que queremos que sea nuestro país, la España constitucional que nos ha permitido vivir la etapa de mayor progreso de nuestra historia. Muchísimas gracias por su invitación y adelantadamente quiero felicitarles el Día de la Constitución. Feliz Día de la Constitución para todos. Muchas gracias.
compañeros socios del Club de la Constitución e invitados que nos acompañáis en este acto emotivo. Yo estoy un poco temblando porque todo lo que me ha recordado en la extraordinaria conferencia que ha dado nuestra consejera granadina Marifran Carazo, pues me trae muchísimos recuerdos que empezaron esta mañana con una invitación del Ayuntamiento de Granada a través de su concejal de Educación, nuestro antiguo presidente Carlos Ruiz Cosano. Estuvimos en el Centro Cívico del Zaidín hablándole de la Constitución a 3 o 4, por lo menos había 500 estudiantes, supongo que alumnos de un montón de niños que no sobrepasaban entre los 10, 12, 15 años, que nos llenaron además de mucha alegría, porque no es la primera vez, ya estuve con las escuelas del Ave María muchas veces, y con me confundo a veces con el centro de la escuela del Padre Manjón y la escuela del Ave María también. En los dos sitios he estado tratando de contarle a los chicos el tema de la Constitución, y la verdad que los vi, a pesar de ser tan jóvenes, muy interesados. Todos tuvimos recuerdos para el día en que se aprueba la Constitución, el día 6 de diciembre de 1978, y yo le expliqué a los chicos que estaba entre dos aguas. Yo tenía 32 años cuando se aprobó la Constitución, conocí perfectamente el régimen anterior, estudié en la Facultad de Económicas de Madrid, o sea que les conté a los niños la cantidad de carreras que me dieron entonces, lo que se llamaban los grises, y también aprendí un poco de cómo funcionaban las cosas y cómo a veces grupos muy dinámicos pueden dar al traste con la convivencia de los españoles. Yo recuerdo que llegábamos a la facultad y los únicos que estaban allí a las 8 de la mañana eran los grises y nosotros. A las 11 de la mañana ya sabíamos que iba a haber manifestación, que nadie había pedido, sino simplemente alguien tocaba rebato, íbamos al aula magna y nos contaban la historia. Al final ya la salida empezábamos a correr hasta que llegábamos a la calle Princesa, casi perdiendo el aliento. Es verdad que había generosidad, pero también pudimos saber que hay algunos que les gusta pescar a río revuelto. Hoy, que cumple la Constitución 41 años, la Constitución sigue estando vigente en cuanto a sus principios fundamentales, como ha dicho muy bien nuestra conferenciante, y es posible que haya que hacer retoques, pero no me gustaría que se hicieran por las presiones de nadie, sino que se siguiera ese ambiente de acuerdo y de consenso que dio lugar que distintas fuerzas políticas, como ha dicho muy bien la consejera, tanto en España como en Andalucía, se pusieran de acuerdo por el bien de España. Eso creó un Estado solidario, donde se suponía que las regiones más ricas tenían que apoyar a las regiones más pobres de España, teniendo en cuenta además que muchas de ellas consiguieron su desarrollo con fondos europeos, que si no hubiera existido Andalucía, posiblemente no hubieran tenido derecho a ello, puesto que tenían un nivel de desarrollo muy superior a nosotros. Sin embargo, parece que cuando llega la hora de los que han recibido tienen que dar, automáticamente aparecen grupos insolidarios en función a no sé qué historia, a no ser qué iluminismo, en donde piensan que algunos son más guapos, más altos y más inteligentes por haber nacido en un sitio o en otro, cosa que me recuerda a la etapa aquella desastrosa que llevó a la Segunda Guerra Mundial, donde también unos europeos se quisieron ser más guapos, más ricos, y los demás seres inferiores. El Club de la Constitución lleva luchando muchos años para que este milagro que se produjo en un país donde pensaban en aquella época que nos íbamos a liar otra vez a tortazos, siga adelante y que no nos lo estropee ningún iluminado.
Antes de proceder al siguiente acto, vamos a permitir al público, espero que tengáis muchas interesantes preguntas, para que a nuestra conferenciante pues, le pidáis, le preguntéis lo que consideráis necesario, lo que consideráis oportuno. Así que ustedes tienen la palabra. Bueno, la pregunta mía vendrá a continuación de unos segundos de reflexión. Quizás sea el más decano de todos los presentes y he vivido todo lo que tú acabas de vivir. Yo he estado en esa etapa y he participado en ella. Llegado el momento, después de 40 años, antes me decían, cuando era adolescente, que España no tenía problema. Es la España sin problema, que decía el intelectual de turno. O España con problema, como decía su compañero, uno Carlos Herrera y el otro Leí Entralgo. Yo participé con mucha ilusión en la transición política española y conocí el pan negro de la posguerra española y conocí la división en mi propia familia en clave de unos de la España republicana y otros de la España nacional. Han pasado los años, yo me he involucrado en el aspecto democrático después de haber pasado por un proceso de integración de niños del régimen. En el extranjero aprendí mucho y aprendí mucho también a amar a España, que ya amaba desde niño. Yo te quiero preguntar, mi amiga Carazo, perdona por el apellido, que cuando hablamos de los constitucionalistas, yo me siento muy constitucionalista, por supuesto, pero empiezo ya a pensar que los propios constitucionalistas, que yo me siento integrado con el PP, que he estado con vosotros, con el PSOE, que han intentado que yo estuviera, con Ciudadanos, que también hasta el último momento he estado con ellos. Pienso que ante el gran problema que tiene el país, en el contexto mundial que vivimos, el más próximo de nuestra comunidad europea, está produciéndose algo muy gravísimo. Y yo me pregunto si Casado, si Rivera, si el otro, y el que está dominando la situación electoralmente, tienen como cabeza, en su cabeza de verdad, el principio de amar a España por encima de los partidos. ¿Cómo es posible que los constitucionalistas se dividan por cuestiones partidarias, en las que yo me siento también integrado, en detrimento de lo más importante, que es una España que se nos va yendo de las manos? El problema entonces está, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo veo a Casado y veo a Rivera y vemos lo que hemos visto y ahora se dice, la derecha ha perdido la posición de las Cortes. Yo quisiera que lo que estoy diciendo reflexionáramos todos los que estamos en el sistema constitucional, que fuera de él hay mucho frío y puede haber mucho calor. ¿Qué hay que hacer? Yo propongo, porque tú has dado una lección hoy de recuerdo y de aspecto muy positivo. Yo digo una cosa, que hagamos ya en el día de hoy, lanzo al viento esta consigna: Granada, Fuente Ovejuna, todos a una, y hagamos de verdad que este año, el año de la Constitución, en primavera hagamos un verdadero día de Europa en que Granada y Andalucía, que tiene su instinto europeísta bien ganado, para esa convocatoria que nos decís para el año 30,
Granada se ponga en pie ya, a partir ya de este día, nada más. Bueno, yo creo que lo has dicho con muchas ganas, ¿no? Y con genio. Creo que nos encontramos en un momento político muy difícil, ¿no? Y yo quiero hacer memoria, porque hablamos de diferentes partidos políticos, de diferentes siglas, pero fue el presidente Casado el que impulsó, propició en España Suma, entendiendo que precisamente en el momento político tan difícil en el que nos encontrábamos era importante que los partidos constitucionalistas, que los partidos que compartimos ciertos valores y en muchos casos con ideología también aproximada, compartiésemos candidatura precisamente para juntos, como Fuente Ovejuna, poder dar respuesta electoral. No fue posible y nos hemos encontrado con los resultados, bueno, que son fruto también de las reglas de juego que nos hemos dado, de nuestra democracia y de la ley electoral. Y esto pues, no lo podemos cuestionar. Igual que decía, el pasado 2 de diciembre los andaluces votaron cambio y sumó el cambio. El problema que nos encontramos en este momento es que esa suma de España se hace difícil. Se hace difícil para una gobernabilidad y para el Partido Socialista, para ese presidente que ya se ha investido de ello, como les decía, quiere contar para formar parte de su gobierno con aquellos que ponen condiciones y que quieren romper España. Creo que desaprovechamos una oportunidad y hoy nos encontramos en un escenario pues, que a todos nos preocupa de una forma especial, sobre todo aquellos pues, que compartimos los valores constitucionales que nuestra Constitución refleja y que hoy pues, estamos celebrando. Entiendo que los españoles aprendemos y vamos aprendiendo en nuestra democracia, una democracia de 40 años, pero que es joven, afrontando nuevos escenarios y dentro pues, de las reglas de juego que nos hemos dado. Yo entiendo también que en ese nuevo escenario pues, han surgido nuevas opciones políticas, nuevos partidos políticos. Podemos decir que el bipartidismo que existía hasta hace bien poco pues, ha desaparecido y que hoy tenemos que jugar más que nunca a sumar, a entendernos y en base a ese entendimiento formar gobiernos y mantener y garantizar esa gobernabilidad y la estabilidad. Yo le puedo decir que en Andalucía lo hemos hecho y hemos sido capaces. Nos hemos puesto de acuerdo con Ciudadanos y gobernamos siendo nuestro socio de gobierno y además nos apoya y contamos con Vox, que nos apoyó en el Parlamento en el primer presupuesto en el 2019 y ya adelantado en el trámite del presupuesto de 2020 que aprobará ese presupuesto el año que viene. Eso no es fácil, no es fácil. La verdad que en el día a día hay que hablar, hay que negociar, hay que entenderse, pero los tres entendemos que por encima de todo están los intereses de los andaluces, que por encima de todo hacía falta un cambio político en Andalucía. Con mucho esfuerzo y con esmero diario nos entendemos, nos ponemos de acuerdo en las políticas porque defendemos en muchas cuestiones lo mismo y somos capaces de alcanzar acuerdo. Yo creo que los valores de la Constitución del 78, el acuerdo, el entendimiento, el buscar las coincidencias debe ser lo que nos una también en nuestro país. Y entiendo que desgraciadamente en los últimos años no hemos contado con políticos que hayan estado a la altura, especialmente en el Partido Socialista. Y esto no es cuestión de ideología solo. Creo que son muy importantes las personas, como en todo en la vida. Es diferente quien lidere un proyecto político. Creo que Sánchez no ha estado a la altura. Puedo decir que nos ha demostrado no ser un hombre de Estado. Hay socialistas que lo han sido, las personas. Creo que por encima de todo está España, está nuestro Estado de Derecho, la unidad de nuestro país y eso lo defienden unas siglas, un proyecto político, pero también las personas. Y creo que la sociedad española, que los españoles han tomado buena nota de ello.
y se está demostrando la preocupación que nos une a buena parte de los españoles. Estamos viendo cómo España hoy es rehén y su gobierno de quienes quieren romperla y quienes quieren también romper nuestra Constitución, como lo han demostrado. Y hoy me siento contenta a pesar de lo intranquila que estoy, como estamos todos, ¿no? Porque os pongo un ejemplo. También ha sido hoy el Partido Popular, el grupo parlamentario, el de Pablo Casado en el Congreso, el que ha presentado una primera iniciativa que creo que es importante. Una primera iniciativa que vincula penas a aquellos que se salten la Constitución convocando referéndum y consultas que en nuestra Constitución y en nuestro Estado son ilegales. Creo que fortalecer y defender los valores de nuestra Constitución es esencial en este momento y que ese es el camino que nos debe unir a todos y frente a la incertidumbre dar seguridad y garantizar la protección de los valores y de nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias. En primer lugar, ¿se oye? Sí. Sí. Ya que ha mencionado antes el caso de los ERE, que ha supuesto sin duda alguna un revulsivo judicial, pero también político, ¿no? Por lo que supone en comparación con algún otro que llevó, ¿no?, al desalojo del anterior presidente del Gobierno de la Nación, del ejercicio de la presidencia, ¿no?, de su poder como tal. ¿Qué papel va a cumplir la Junta de Andalucía en todas las causas, que son muchas que hay pendientes, en todas las piezas que hay todavía por ventilar? Porque me parece, o por lo menos por lo que he tenido conocimiento, que el papel de la Junta de Andalucía hasta el nuevo gobierno en el juicio de los ERE no ha sido precisamente activo, ¿no? ¿Se va a personar la Junta de Andalucía como acusación popular en esos procedimientos? ¿Va a impulsar la investigación y el esclarecimiento de tantas causas pendientes que hay? Antes de ayer nos levantábamos con la noticia de una nueva imputación impulsada por la Fiscalía del anterior presidente de la Junta de Andalucía, de don Manuel Chávez, y de algunos otros altos cargos de la Junta de Andalucía. Percibimos que es necesario, ¿no?, un papel más activo que demuestre que efectivamente el actual gobierno de la Junta de Andalucía, a diferencia del anterior, va a impulsar, estoy seguro de ello, o por lo menos así lo espero, con mayor decisión el esclarecimiento de los hechos desde su posicionamiento como acusación popular. Gracias. Es cierto que nos encontramos ante un caso complejo, ante un caso que afecta a muchos expedientes y a muchos acusados. Entiendo que es el mayor caso de corrupción, no solo cuando hablamos en lo económico, en su repercusión social y política en una tierra como Andalucía, sino también en cuanto al volumen, ¿no? Son muchos los expedientes y los acusados. De ahí, bueno, que se haya alargado tanto en el tiempo, entre otras cuestiones. ¿Qué estamos haciendo desde el primer momento? Colaborar con la justicia. Esa es nuestra obligación y esta administración y este gobierno lo está haciendo. Desde el primer minuto. Colaborando, ofreciendo toda la información que se nos solicita. Porque es verdad, el gobierno anterior no facilitó gran parte de esa información que le reclamaba el juzgado, dilatando esa investigación, incluso, como hemos conocido recientemente, y hacía ilusión, ocultando expedientes y siempre dirigiendo y apuntando a los servicios técnicos, a los servicios jurídicos, a los altos funcionarios de la Junta de Andalucía, nunca aceptando responsabilidad política del gobierno. Y lo que hemos conocido recientemente, lo último, que va a imputar de nuevo a los presidentes Chávez y Griñán, apuntan a tener conocimiento pleno, puesto que se aprobó en el Consejo de Gobierno, en el caso del expediente de la empresa de las cárnicas de Jaén, que hacíamos referencia. Luego, ofrecer información, en primer lugar. En segundo lugar, y lo ha dicho y lo ha anunciado el presidente Juanma Moreno, no vamos a seguir defendiendo y pagando la defensa de aquellos que no lo merecen, porque eso también hay que recordarlo y decirlo. El gobierno anterior incluso pagó esa defensa, pagamos todos los andaluces esa defensa, incluso de aquellos
que hoy están imputados y que tienen y cuentan con pena de cárcel y con inhabilitaciones en primera instancia. ¿Qué más vamos a seguir haciendo? Lo hemos adelantado también, siendo conscientes de la dificultad, precisamente porque la casuística de los expedientes es diversa. Intentar, en la medida de los recursos de los que disponemos y las herramientas jurídicas y técnicas y de los procedimientos que nos dota la Administración, recuperar el máximo del dinero que se ha malversado o que en este caso se ha perdido. Y le digo que es difícil por esa casuística tan importante, porque hay procedimientos ya que han prescrito, porque hay empresas que han desaparecido en este camino y una década después. Luego, es difícil recuperar el porcentaje o el 100% de todo ese dinero defraudado, pero sí decirles que estamos poniendo cuantas herramientas disponemos como Administración para que así sea, y colaborando plenamente los funcionarios, los trabajadores de la Junta de Andalucía. Y de ahora en adelante tenemos que ser un gobierno más transparente, lo decía, eso es fundamental. Una de las primeras iniciativas que hemos aprobado en Consejo de Gobierno ha sido una oficina anticorrupción que va a examinar detenidamente el Gobierno, aquellas iniciativas que se impulsan desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y tenemos que adoptar cuantos mecanismos también nos permita la propia Administración para tener una gestión más transparente y para que evitar situaciones como estas que vuelvan a repetirse. Yo creo que en ese camino tenemos que andar y es el camino que hemos anunciado. Soy Luis García Almenta, coronel de la base aérea. Quería agradecerle la pasión con la que ha defendido la Constitución. Como servidor público también yo he jurado en mi cargo la defensa de la Constitución, pero también he jurado hacerlo con lealtad inquebrantable a Su Majestad el Rey. Ahí es donde quisiera que hiciera una valoración, de la figura de Su Majestad el Rey en este momento y de alguna manera pues en una situación en la que estamos viendo que se pone en duda pues absolutamente todo, pues que pudiera darnos un poco de luz de cuál es su visión. Muchas gracias. Pues la monarquía es verdad que también se ha puesto en duda y en cuestión en los últimos tiempos, ¿no? Y creo que es de recibo, y es verdad que no he hecho esa referencia ni mención en el discurso que la monarquía y el rey Juan Carlos fue una figura clave, ¿no?, para la transición española, y que hoy el rey de España también es una figura clave para favorecer el entendimiento y para mantener los valores constitucionales que nos unen a los españoles. Creo que además lo está ejerciendo con responsabilidad, en silencio, como debe ser, pero está ejerciendo con responsabilidad. Yo creo que en los últimos tiempos hemos visto y escuchado muchas cosas, más de lo que en algunos momentos podíamos pensar que le correspondía como rey de España hacer o decir, porque yo entiendo que está sufriendo porque contamos como rey de España a un español ejemplar que tiene claro la defensa de nuestro país y de la unidad de nuestro país, y que lo ha sufrido y lo está sufriendo también personalmente. Yo creo que su figura es clave y hoy la monarquía en nuestro país es garantía de protección de nuestros valores constitucionales, del entendimiento, del acuerdo, del consenso, y en momentos como estos hay que fortalecer lo que significa la figura de la monarquía en nuestro país y defender al rey de España como una persona de absoluta referencia para mantener la unidad de nuestro país y garantizar nuestra cohesión. Luego pienso que está ejerciendo y lo está haciendo correctamente en un momento muy complicado, pero estoy convencida que también contamos con un rey, el rey de España, que es formado de una manera excepcional y que refleja también el valor de una generación
que ha crecido en democracia, pero que a la vez asume lo que nos ha costado a todos los españoles y sabe, y por eso enlazo un poco con la intervención, de dónde partimos y hacia dónde tenemos que llegar. Luego estoy convencida del papel clave que está ejerciendo. Vamos a terminar este acto, primero esta primera parte, porque sabéis que hay una segunda donde se leen los artículos de la Constitución, e invitando a la consejera que firme el libro nuestro de firmas de personalidades que le pasa al señor secretario. A ti. Pues si eres tan amable de leerlo. Un auténtico placer compartir reflexiones en el prestigioso Club de la Constitución de Granada, a escasas horas de celebrar el Día de la Constitución Española. Agradezco y valoro el trabajo que desarrolla por cuanto supone fortalecer nuestro proyecto común y los valores fundamentales como la concordia, la libertad y la igualdad de los derechos de todos los españoles y andaluces. Siempre será un honor participar y poder contribuir a salvaguardar el ordenamiento constitucional y a hacer más y mejor España y a consolidar a la Andalucía en la España constitucional. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Para que recuerde este emotivo día con el mejor emblema que tenemos, que es la granada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No hay mejor regalo. Tesorero, gracias. Aquí, en la parte económica. Gracias La al parte tesorero. económica que siempre me está bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establece. Gracias. Artículo 41. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. Bien, mientras tanto, les explicaré que yo voy a leer un artículo muy significativo por ocupar el puesto que ocupo en mi colegio profesional. Soy el decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y presidente de la Unión Profesional. Precisamente vengo ahora mismo de Almería, por eso he llegado tarde, de una conferencia que hemos dado la presidenta del Consejo General de la Abogacía, que es presidenta al mismo tiempo de la Unión Profesional Española, y yo mismo. Así que el artículo 6 nos dice que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios debería ser democrático. Artículo 139. Todos los españoles
tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier punto del territorio del Estado. Punto 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional.